Comenzamos esta semana la segunda parte de Cinemática 2, y vamos a ver cinemática del sólido rígido. Estos son los contenidos que vamos a ver. Primero veremos el movimiento general de un sólido rígido. Definiremos qué es el sólido rígido y cómo puede moverse de manera general. Veremos después movimientos degenerados de sólido rígido. En tercer lugar, veremos movimientos del triedro intrínseco. Si bien esta cuestión, va a ser menos relevante para ingeniería civil. El cuarto punto será movimiento de arrastre y relativo de un punto respecto de un sólido rígido. Y finalmente acabaremos viendo el movimiento relativo entre sólidos tangentes. Todos estos temas los encontraréis en el capítulo 10 del libro del profesor Rafael Muñoz Beltrán, que es el que recomendamos en la asignatura. Vamos a continuar viendo qué es un sólido rígido. Un sólido rígido se caracteriza por dos propiedades fundamentales. En primer lugar, es un conjunto de partículas que mantienen constantes las distancias y ángulos entre todos los puntos que la definen. Voy a escribir sólido rígido y las dos características que estoy indicando. En primer lugar, se mantienen constantes las distancias y ángulos. Se mantienen constantes las distancias y ángulos entre todas las partículas materiales que lo definen. Y, por otro lado, las relaciones de posición que hemos encontrado van a determinar las relaciones entre velocidades y aceleraciones. Como indico aquí, las relaciones de posición van a determinar esa relación entre velocidades, por derivación, y aceleraciones. Bien. Vamos a observarlo con una figura. Esta figura, que me la voy a traer aquí, vamos a moverla un poquillo para acá, representa un cilindro, es un conjunto material continuo, de masa distribuida. ¿Vale? Esto será un sólido rígido si, dada una configuración inicial, las partículas que lo forman en su movimiento, lo único que podrán hacer es trasladarse, esto es una traslación, ¿vale? O en un determinado punto rotar, o una combinación entre ambos movimientos. Así pues, traslación y rotación serán las dos características, los movimientos característicos del sólido rígido. Traslación, rotación. Fijaros que un sólido rígido está compuesto por muchas partículas. Aquí hay un punto, aquí hay otro punto, estará su centro de gravedad. Esos puntos siguen trayectorias diferentes hasta posicionarse en la posición final. Ahora lo veremos con un ejemplo de una rodadura. ¿Qué no es un sólido rígido? Un sólido rígido no es una transformación, o sea, un conjunto de partículas tales que, a partir de una configuración inicial, hacen cosas como alargarse. Si se alarga, será un sólido elástico, ¿vale? Normalmente esto se estudia en elasticidad, ¿vale? Tampoco puede este sólido rígido distorsionarse. Es decir, dada una configuración inicial, esto, aunque haya una rotación, dos ángulos que estén ahí, que inicialmente formen aquí un ángulo alfa, aquí se conservan. Por eso decimos que se conservan los ángulos y se mantienen las posiciones relativas. Aquí no, aquí se habrán alargado, o un vector inicial aquí se habrá alargado. Y aquí, pues dos ángulos que inicialmente están así, aquí posiblemente se hayan distorsionado. Como digo, en un sólido rígido, cada punto sigue una trayectoria diferente. Vamos a verlo en un momento con un movimiento de rodadura. En esta imagen he representado
un disco y para poder verlo rotar he dibujado dentro de él un cuadrado. Es un ejemplo de un sólido rígido. Observamos un punto O en contacto con un suelo y vamos a plantear una rodadura sin fricción. Aquí he dibujado un punto A y vamos a irle siguiendo la pista al punto A y al punto O. Esto lógicamente es un dibujo, pero la sucesión de eventos nos va a permitir verlo rodar y ver la trayectoria de A y de O. Ahora mismo ya digo a mano alzada. Es decir, si vamos avanzando en el movimiento, yo estoy representando la trayectoria de G y la trayectoria del punto A, la curva que va describiendo el punto A. A mano alzada. ¿Veis? Bien, en un movimiento de rodadura, si esto lo hacemos bien, observaríamos que el centro de gravedad, obviamente, sigue una curva que es totalmente porque puesto que es un disco de radio R, seguirá una curva que es totalmente paralela al plano horizontal. Esta es la trayectoria. Voy a ponerla en un color más fuerte, en verde, ¿vale? A ver si se ve. Bueno, esta es la trayectoria que sigue el centro de gravedad. Es una partícula material ligada a ese sólido rígido, pero su trayectoria será una recta. ¿Vale? En cambio, el punto superior no sigue una trayectoria rectilínea, sigue una trayectoria dada por una curva. Esta curva, vamos a ponerla así, vamos a rectificarla. Esta curva, así, se denomina la cicloide. No tiene nada que ver esta trayectoria con esta. Por tanto, una cosa que estamos aprendiendo es que en un sólido rígido, cada partícula, aunque esté ligada a las demás, vive su vida. Cada partícula tiene una velocidad diferente y, por lo tanto, volviendo a nuestra imagen anterior, nuestra transparencia anterior, a etapas anteriores del movimiento, como por ejemplo aquí, el centro de gravedad en este instante de tiempo tendrá una velocidad que es tangencial a su trayectoria, vg. Sin embargo, el punto A tendrá una velocidad que es tangencial a su trayectoria. Ojo, no es tangencial a la circunferencia porque la circunferencia no es su trayectoria. Su trayectoria es esta sucesión de curvas y será, por tanto, una velocidad así. Fijaros que además en cada instante este disco pivota en torno a un punto que va cambiando. ¿Lo veis? Inicialmente será O, ahora será este punto bajo, después será este punto bajo y más adelante será este punto bajo. Este punto juega un papel muy importante y se denominará, lo veremos más adelante, centro instantáneo de rotación. Pues bien, nuestro problema básico de sólido rígido, lo voy a destacar aquí, consistirá en esto, lo que vamos a estudiar, y tenemos que ser capaces de, dada una configuración inicial, en esta configuración vamos a encontrarnos con que los puntos, punto como el A, puede tener una velocidad VA de esta forma. Un punto ficticio interior como el G tendrá una velocidad VG. Esto será en el instante de tiempo t. Cuando evolucione el movimiento hacia t más incremento de t, la cuestión va a cambiar, ya que el punto A puede estar en otro sitio, puede estar aquí, y tener una velocidad diferente. Voy a dibujarla así. La velocidad de A puede ser así. Y G puede ahora ir hacia otra evolución VG. En cada instante, lo que vamos a ver es que VG y VA están relacionados de una determinada forma. Y es que lo que vamos a hacer es que en nuestro movimiento vamos a hacerle una foto en un instante dado, vamos a quedarnos con una congelación del movimiento aquí o aquí, y vamos a relacionar la velocidad en G con la velocidad en A con la velocidad en todos los puntos del sólido rígido. Ese va a ser nuestro primer estudio del sólido rígido. Es en un instante fijo t,
o t más incremento de t, cuáles son las relaciones de velocidad que hay entre los distintos puntos del sólido rígido. Fijaros, para estudiar el movimiento de un sólido rígido, vamos a comenzar planteando un sistema de referencia fijo, de esta forma, y en este sistema de referencia fijo voy a colocar X, Y, Z y una referencia IJK que es fija. Por lo tanto, voy a poner aquí referencia fija va a ser R con origen en O y base I, J y K. Por otro lado, vamos a plantearnos un sólido rígido. Aquí estará nuestro sólido rígido, y lo que vamos a plantearnos es que vamos a considerar un sistema de referencia pegado al sólido rígido, es decir, voy a considerar ahí un punto de centro, ese punto será el O1, y un triedro que lo voy a poner así, puedo poner, por ejemplo, el eje E1, E2 y E3, así. Aquí estará el vector unitario E1, en esta dirección el E2 y en esta dirección el E3. De forma tal que cuando este sólido se vaya a mover, vamos a simular un movimiento, cuando este sólido se vaya a mover, lo va a hacer con ese sistema de referencia pegado a él. Si el sólido rota, el sistema de referencia rota. Si el sólido sube, ¿vale? Es un sistema de referencia que está pegado a él. La descripción de los puntos del espacio, que en el sistema de referencia fijo es clara, para el sistema de referencia móvil, simplemente un punto en el espacio parado, si este sistema de referencia se está moviendo y está rotando, obviamente dejará de ser una posición fija, pues es un sistema que se mueve. Voy a volver a traerlo aquí y, fijaros, lo voy a dejar, por ejemplo, en esta posición. Voy a completar estas tres direcciones y, fijaros, la idea ahora es la siguiente. Voy a considerar un punto P. Antes de continuar, perdonad, voy a poner aquí entonces nuestro nuevo sistema de referencia. Es una referencia que voy a llamar móvil, porque se mueve con el sólido. Va a ser la referencia R', formada por el origen O1 y los vectores E1, J1 y K1. ¿De acuerdo? Bien, en este sistema vamos a considerar que observamos un punto P que puede estar en el sólido o puede no estar en el sólido. Yo voy a ponerlo aquí, ¿vale? Voy a poner ese punto ahí, en el sólido, porque estamos empezando a aprender. Pero si yo pongo aquí un punto P, ¿vale? Ahora fijaros cómo observa cada uno de los sistemas de referencia a ese punto P. Pues este sistema observa al punto P con un vector que pincha aquí, en el origen O, me ha faltado poner el origen O, ¿verdad? Perdón, en azul, el origen O, y apunta hacia el punto P. Pues venga, lo voy a dibujar, el OP, ese vector. De tal forma que yo pondré que R tiene coordenadas en general X en la dirección Y, más Y en la dirección J, más K
más z, perdón, en la dirección k. Este vector va a ser R. En el sistema de referencia móvil, en cambio, un observador pincha el origen de para posicionar P, pincha en O1 y observa hacia P1 apoyándose en esta terna, E1, E2 y E3. Perdonad, aquí he cometido un lapsus, es E1, E2 y E3. Bien, pues ese vector lo voy a dibujar aquí de esta forma. Es un vector con origen en O1 y apuntando hacia el punto P. Y estamos posicionando el mismo punto P. Ese punto P del espacio, que en este caso está pegado al sólido, ¿vale? Ese vector le voy a llamar R1, este vector de aquí, R1, y se escribe de esta forma en el sistema de referencia R'. Será una coordenada x1 por E1 más una coordenada y1 por E2 más una coordenada z1 por el tercer vector de la base. Finalmente, fijaros que hay una relación. ¿Cuál es la relación entre este vector R1 y R? Pues puedo introducir ahora en el sistema de referencia fijo hay una observación, y es que el vector O1, este vector O1, pinchando en O hasta el O1, y todo referenciado en la misma base, forman una igualdad vectorial, y es que el O1 más el O1P será el OP, todo expresado obviamente en la base R, o esa igualdad también la podríamos expresar en la base R', es decir, una suma vectorial seguirá siendo válida con independencia de la base que tomemos. Es decir, ahora vamos a poner en juego el vector que voy a poner aquí, el RO1. De tal forma que se cumple, voy a poner así, se cumple en la base, en la referencia R, en esta de aquí, se cumple que si todo lo expresamos, el vector R1 ahora mismo está expresado en R', pero vectorialmente se cumple que RO1 más R1 es el vector R. Lógicamente esto hay que expresarlo todo en la misma base. Para expresar los vectores que están en el sistema de referencia R' con respecto al sistema de referencia R, nosotros tenemos una herramienta muy útil que es la matriz del cambio de base. En general, conocemos de álgebra que si tenemos un sistema IJK, una base así, que llamamos base canónica, la anotamos como E, y otra base dada por la E1, E2 y E3, que podemos llamar una base móvil o la base B, hay una herramienta que es la matriz del cambio de base de B a E, que me permite convertir los vectores de la base B en los de la base E, y no es más que poner por columnas el vector E1, voy a poner así E1 por columnas, el vector E2, eso lo veremos ahora enseguida, el vector E2 por columnas, y el vector E3 por columnas. ¿De acuerdo? Bien. Fijaros que vamos a apoyarnos entonces en esto, porque fijaros que el vector R, que está expresado en la base E, se podrá poner como el vector RO1
que está expresado en la base B, más, yo no puedo poner aquí el vector R1 tal cual, porque el vector R1 está expresado en la base B. Yo quiero R1, pero expresado en la base E. Pero sé que esto lo puedo escribir como R1 en la base E no es más que la matriz del cambio de base de B a E por R1 en la base B e introducirlo aquí. Por tanto, una igualdad que vamos a utilizar es que R será, todo esto es la base E, será R1 en la base E más la matriz del cambio de base de B a E por el vector R1 en la base B. Fijaros que si esta igualdad la hacemos vectorial, para nosotros pues también es bastante clara, ¿vale? Fijaros que las coordenadas de R podríamos decir que es el vector X, Y, Z, pero en la base E, formada por IJK. Y este vector es el X1, Y1, Z1 en la base B. Por lo tanto, esta identidad que involucra aquí una matriz, ¿vale?, la podríamos escribir como sigue. Voy a reorganizar esto un poco. Fijaros entonces que esto lo podré escribir de esta forma. R, es decir, perdón, vamos a ponerlo R, que será X, Y, Z, será igual a R de O1, pues será la X de O, la Y de O y la Z de el punto O. El punto O1, perdón. Más la matriz del cambio de base de B a E, que vimos antes su expresión, no la voy a... son los vectores E1 por columna, E2 por columna, E3 por columna, por estas cantidades. R1 en B, que se expresa como X1, Y1 y Z1. Bien, esto es en un instante t en el que hemos sacado una fotografía al movimiento. ¿Cuál va a ser nuestro problema básico? Que ahora x va a depender de t, y va a depender de t, z va a depender de t, puesto que lo que vamos a estudiar es cómo evoluciona la posición del punto P al pasar de t a t más incremento de t. Por supuesto habrá movimiento también en el punto O1 y habrá un x O1 de t, y O1 de t y z O1 de t. Y además, también sabemos que la matriz del cambio de base de B a E podrá ser también una función del tiempo, ya que, ¿qué significa que una matriz de cambio de base sea función del tiempo? Pues significa que esta terna E1, E2 y E3 puede cambiar de orientación instante a instante como consecuencia de rotaciones. Si hay traslaciones, una traslación uniforme, este triedro se nos va a mantener, pero en una rotación este triedro va a poder modificarse y va a cambiar. Van a seguir siendo vectores unitarios, pero van a ir cambiando de dirección y esta matriz cambiará. Y finalmente, por supuesto, x1 y 1 z1, si el observador fijo posiciona siempre al mismo punto, será un vector que no cambie. Pero si estamos posicionando puntos que se mueven aquí, a su vez, y el observador móvil, el que está en O1, va observando cambios en este vector R1,
También podríamos tener un x1 de t, z1 de t y 1 de t y z1 de t. ¿Vale? Bien, pues vamos a introducir una forma sencilla de poder hacer, sobre todo, esta parte de aquí, la derivada de una matriz de cambio de base. Y para eso vamos a primero ilustrar qué ocurre aquí, pero en un movimiento esencialmente bidimensional, para comenzar a aprenderlo.